¿Y eso avanza o es un proceso que a juicio de ustedes podría estar ya encaminado a concretarlo? La propia sentencia le Ujú, dispone a la Asamblea Nacional que la apruebe en el plazo máximo de un año, pero todos conocemos que la agenda legislativa no necesariamente se caracteriza por ser ágil. ujú. Así que consideramos de que eso será en un inicio conocido por el CAL, luego pasará a la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, ahí le llevará como unos 3 o 4 meses y estaría listo para un primer debate. Si todo marcha de una forma un poco ágil, esperamos que a inicios del 2025 podamos contar ya con este nuevo cuerpo normativo. ¿Y eso sería fundamental para la ISPOL? Sí, porque ¿Por qué? recoge sobre todo la solución para unos problemas estructurales. ¿A qué nos referimos, Ujú. Javier, y para que nos entienda el conglomerado policial? En este momento, el retiro voluntario puede darse a partir de los 20 años de servicio y la pensión se calcula igual a partir de los 20 años y el tope de la pensión se llega a partir de los 30 años. En los estudios actuariales nos determinaron que por una serie de factores, entre ellos el crecimiento de la expectativa de vida, se tiene que corregir esto y se está proponiendo que el retiro voluntario se mueva de 20 a 25 años. Además, que el cálculo de la pensión ya no sea en base a la última remuneración mensual unificada o al último sueldo, sino un promedio de las últimas 48 aportaciones, que sería progresivamente. ¿A qué me refiero progresivamente? A partir del año 25, cuando hipotéticamente esté aprobada la ley, el primer año se calculará con el promedio de las últimas 12 aportaciones, del segundo año las últimas 24 y así progresivamente hasta llegar a las últimas 48 aportaciones. Son temas, son medidas, son acciones a veces impopulares, pero son necesarias, porque de lo contrario, el problema es que el seguro de retiro, invalidez y muerte, el RIN, el que paga las pensiones, tiene únicamente recursos previstos hasta el año 2044. ¿Por qué ese incremento de 20 a 25 años? Porque en un sistema de seguridad social saludable, lo normal sería que uno aporte el doble del tiempo y reciba la mitad de ese lapso en beneficios. ¿A qué me refiero? Aportar, por ejemplo, unos 40 años y recibir 21 o 22 años en pensiones. En el sistema de seguridad de la Policía Nacional, el promedio de aportes es de 26 años, pero el promedio de beneficios es 40 años. Es algo insostenible en el tiempo y en seguridad social el principal principio que se debe sostener es justamente el darle perdurabilidad al instituto, darle sostenibilidad, pensando en las futuras generaciones. Son medidas muy poco populares, lo aceptamos, pero son necesarias. Mire que han sido relegadas desde el año 2005 cuando deberían haberse tomado. ¿Pero ha habido el consenso para poder establecer esto? ¿Lo han socializado con el resto? Ese es otro tema. A veces el desconocimiento y sobre todo la manipulación y la desinformación obligan a que varios en el conglomerado, en servicio activo sobre todo, se diga que es un proceso que debió haber contado con el consenso de ellos. No es así. La disposición de la Corte Constitucional era clara en cuanto a que el Consejo Directivo, con base en estudios actuariales, debía preparar una propuesta de ley. Se procuró ser lo más abiertos y lo más democráticos posibles. ¿A qué me refiero? Se conformó una comisión que trabajó por alrededor de 2 años, que recibió varios aportes, sobre todo de asociaciones del servicio pasivo, no así del servicio activo. Y una vez que ya estaba aprobado ese producto y que ha sido entregado a la Asamblea, estamos ahora en un proceso de difusión a nivel nacional. Pero le decía yo que hay desconocimiento, porque muchos compañeros, ya nos ha pasado en algunos sectores de la patria donde hemos realizado la difusión, pensaban que tenía que ser aprobado democráticamente. Las leyes no se aprueban en los conglomerados ni en los sectores, las leyes se aprueban en la Asamblea. Es allá donde esta propuesta es un insumo inicial que podrá ser aceptado en su totalidad, desechado parcialmente. Es cuestión ya de los asambleístas, usted conoce. Nosotros hemos cumplido como instituto en aportar un documento que tiene muchos aspectos positivos. Coronel, de mi parte, gracias. Mauricio Casa continúa con la entrevista. Gracias, Javier. Coronel, un gusto saludarlo. Más allá del legalismo, por llamarlo de alguna forma, que implica el hecho de que ustedes, por mandato de la Corte Constitucional, tenían la potestad, o sea, primero la obligación y luego la potestad de elaborar ese proyecto de ley de la forma en que lo han hecho, en el deber ser, tratándose de los intereses del conglomerado, de pronto sí hubiese cabido una socialización para contar con el apoyo de ellos, porque al fin y al cabo se está hablando del futuro de ellos, se está hablando de que inclusive sus aportaciones, que de pronto para algunos ni siquiera, si no hubiese sido obligatoria, ni siquiera a lo mejor lo hacían, porque a lo mejor lo aportaban a un ente privado, sin embargo por ley sí están obligados a que esa aportación sea así, sea obligatoria. Entonces de repente en el deber ser, no en el legalismo,
En el deber ser, de pronto sí hubiese sido bueno crear una especie de comisión un poco más abierta para, ya que se va a hablar del dinero de ellos, porque finalmente es el dinero de los aportantes, y hablar de su futuro, pues evidentemente contar con ese respaldo, ¿no? Yo coincido con usted, Mauricio. O sea, siempre se pudo hacer de mejor manera, pero hay que comprender también las circunstancias. ¿A qué me refiero? En primer lugar, se dispuso la contratación de estudios actuariales que no los teníamos realizados. Tuvimos que esperar ese insumo. Y mientras tanto se iba recibiendo estos aportes de las asociaciones del servicio pasivo, que es los que manifestaban mayor preocupación. Lastimosamente, cuando ya se contó con los estudios actuariales, se nos dio un plazo de 40 días para proceder a la entrega del documento, lo cual impidió que se pueda hacer un proceso previo de socialización del producto que iba a ser entregado. Sin embargo, no está perdido absolutamente nada porque, como le explico, es una propuesta que ha sido entregada a la Asamblea. Nosotros estamos abiertos a recibir observaciones, aportes. Qué mejor que en la Asamblea puede ser un documento enriquecido, el que salga en beneficio de la seguridad social policial. Pero le adelanto que tiene aspectos muy positivos, como por ejemplo, estamos planteando que se nos permita dar un segundo crédito hipotecario, que ahora no lo podemos hacer, que el crédito hipotecario se amplíe de 20 a 25 años en el plazo, que las pensiones puedan ser revisadas cada 2 años, porque en la actualidad lo que está vigente es que únicamente se incrementen cuando se le incrementa el sueldo al personal en servicio activo, y la última vez que eso sucedió fue en el año 2012. Es decir, por lo menos ahora va a existir la posibilidad que con estudios actuariales, siempre con la técnica de su lado, se pueda ampliar esta posibilidad de revisar las pensiones. No estoy diciendo que se van a incrementar, sino que se revisarán cada 2 años y se podrá incrementar si los estudios así lo especifican. También vamos a mejorar la estructura del ISPOL para que no vuelva a haber el atraco. Estamos creando el Comité de Fiscalización y también Auditoría Interna y la Subdirección General para que el director general salga de la Comisión de Inversiones. ¿Y están implementando quizás algún sistema que sirva de candado para que no vuelvan a utilizar los fondos, a expendiarlo como lo hicieron? Nosotros hemos contratado una consultoría que termina su labor en abril y vamos a implementar la norma 37001 antisobornos y algo que no existe en el país, la 37301 de cumplimiento, es de recién del año 2021 y vamos a ser la primera institución pública y privada del Ecuador que tendrá implementada esta norma, pero ninguno es suficiente. Nosotros lo que estamos procurando es fortalecer un gobierno corporativo para que de aquí en adelante no se vuelva a cometer el mega atraco que sufrimos años atrás. Por eso le decía que hay tiempo todavía para trabajar. Imagínense que en la Asamblea, en la Comisión, podremos participar. Todos los sectores inclusive pueden sumarse. Lo que sí yo hago un llamado muy cordial y muy respetuoso desde ya a los legisladores, pero muy firme. Por favor, el proyecto de ley de seguridad social de la Policía Nacional, abórdenlo con la sensibilidad y con la responsabilidad que el caso amerita. Y cuidado con el conglomerado policial, caemos en cantos de sirena de los que digan se mantiene el status quo. El mantener en 20 años el retiro voluntario o el mantener el cálculo con la última pensión, lo que ocasiona es pan para hoy y hambre para mañana, porque lo estoy diciendo abiertamente, los estudios manifiestan que el RIN, si no se corrige esto, solamente tiene recursos hasta el año 2044. Muchos le atribuyen al atraco. El atraco, si logramos recuperar todo, solamente nos da 5 años más de oxígeno, es decir, nos mueve el límite al 2049. Coronel, una pregunta más para darle paso a Enrique San Martín. Exceptuando aquellos policías de alto rango, que evidentemente su carrera es más larga, en la media, ¿cuántos años de carrera tiene un policía en servicio activo? En la actualidad, nadie ha superado los 37, 38 años, pero el COESCOV, que fue una ley que salió en mayo del 2017, prevé como horizonte temporal para los técnicos operativos, o sea, para los clases, 39 años, y para los técnicos directivos, que son los oficiales, hasta un máximo de 49 años, que es un límite que yo creo que no se va a llegar, ¿no? Por eso inclusive estamos empeñados en reformar ese COESCOV, en sacar una nueva ley orgánica y ley de personal, pero esa es la expectativa. Y el promedio de aportaciones en el ISPOL es 26 años, es decir, le estoy indicando que habrá gente que se está retirando con 20, 21 años, pero también hay gente que se retira con 34, 35 años de servicio. Ok, listo. Enrique San Martín tiene más preguntas, coronel. Gracias por contestar las mías. Gracias Mauricio. Coronel, le comparto estas cifras. Existen 125 millones de dólares confiscados por las autoridades norteamericanas. 25 millones que están en manos de un agente financiero del sur de la Florida, 69 millones en fideicomisos, 47 millones en compra de facturas comerciales, 47 millones en obligaciones de las empresas, 45 millones en terrenos improductivos y otras inversiones menores. ¿Cómo avanza este proceso de recuperación, coronel? Los 125 millones, Enrique, están en Zafra Bank, confiscados por las autoridades norteamericanas, y con nuestros abogados extranjeros nosotros realizaremos, ese es nuestro principal objetivo en el ámbito internacional.
Los 25 millones de dólares es una demanda que le planteó el DC Vale a la Fish Corporation y que también nosotros estamos pendientes porque son recursos del ISPOL. Trataremos de recuperar. Pero no solo eso. Estamos ya invitándole al Citibank Nueva York para entrar en un proceso de negociación primero para que nos devuelvan los valores que ellos recibieron entre el 2016 y el 2020 y también buscar una indemnización. Los otros montos que usted manifestó, los fideicomisos, las facturas comerciales negociables, las obligaciones, son los montos que hemos recuperado, que en el ámbito interno superan más o menos los 40 millones de dólares, pero que seguimos. El viernes nada más informábamos que logramos ya embargarle a Val Pacífico, que era una casa de valores que dependía del Banco del Pacífico, porque usted sabe que utilizaron todas las instituciones públicas para estos atracos, ¿no? Pero a Val Pacífico le acabábamos de embargar $512,000 en una de sus cuentas que tenían en el Banco del Pacífico y también un bien inmueble en la ciudad de Quito. Es decir, nosotros continuamos con las recuperaciones. Hoy en un medio digital, inclusive de Guayaquil, que se está abriendo camino, se va a sacar un reportaje del proyecto inmobiliario Montecristi, donde están 14 millones en 200 casas, de las cuales solo se han vendido 4. Está por restaurarse 196. A nosotros nos ha tocado administrar toda esta serie de inversiones que tuvieron un mal fin. Correcto. Y en todo caso, bueno, están haciendo también el seguimiento de las personas involucradas en todo este entramado. Claro, el ISPOL ha presentado alrededor de 6 denuncias. Yo mismo, como director general, he rendido varias versiones en las diferentes fiscalías. Lo que pasa es que hay que recordar que quien dirige la investigación judicial aquí es la Fiscalía General del Estado. Y usted sabe que a veces a ellos les toman 5 años en encontrar elementos esenciales de convicción. Ojalá que acá no les tome tanto tiempo y se puedan ya establecer responsables. Pero también luchamos contra esta serie de beneficios procesales que tienen los potenciales victimarios. La semana anterior estuvo convocada una audiencia en Quito de peculado y la suspendieron para abril porque uno de los abogados presentó un certificado médico. Y lastimosamente esa ha sido la tónica, que un abogado no puede asistir, que el otro se enferma, que cambian de abogados. Esas son lastimosamente las argucias que recurren varios, pero contra todo eso luchamos. Tenemos la convicción para hacerlo. Coronel, finalmente, en todo caso, hay el respaldo de la actual administración gubernamental para, de alguna manera, no digo recuperar totalmente, porque hay también organismos externos, ¿no?, que tienen que también sumarse a esto que usted buenamente lo ha iniciado por el bien de quienes conforman la institución y algunos de mis compañeros dijo ya a futuro, generaciones venideras. En todo caso, ¿sigue ese respaldo, coronel? Enrique, Javier, Mauricio y a todos los que nos escuchan, nunca pierdan de horizonte el caso ISPO. Yo le garantizo, yo le estoy diciendo frontalmente, que entre estas tareas desestabilizadoras en contra del gobierno actual, tiene mucho que ver el caso ISPOL. Acabamos de recuperar 340 millones del año anterior de los brazos de la corrupción. ¿Usted cree que no hay resentidos? ¿Usted cree que ahí no hay personas que nunca le perdonarán al presidente Lazo el apoyo que nos ha dado, como usted bien lo manifiesta, para recuperar? Pero no solo esto, lo que viene por delante. Yo no puedo ir a negociar al Citibank como un simple coronel. Claro. Muy distinto es cuando yo voy como director general del ISPOL, pero con el respaldo de un gobierno. Sí, ¿se imagina si estuviera un gobierno de otra ideología, con otras intenciones, y que son claras intenciones, pero además con los involucrados en este atraco, si es que me van a respaldar en esa tarea de recuperación? Aquí las cosas son claras. Aquí hay dinero del narcotráfico, de la minería ilegal, pero también de los que nos robaron en el ISPOL para afianzar y financiar todas estas labores desestabilizadoras. A mí no me vengan con cuentos. Yo conozco muy bien los que votaron en contra de la ministra Romo, y son muchos de los que se repitieron en votar en contra del ministro Carrillo. Así que aquí las cosas son claras. Esto es un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional. Coronel, muy claro. No sé si tienen, compañeros, alguna otra pregunta. No. Gracias, coronel, y ojalá sigan ustedes en esa instancia de seguir peleando para recuperar todo el dinero posible. Que tenga una buena mañana, coronel. ¿Eh? Una buena mañana para ustedes y un feliz día adelantado de la mujer y sobre todo a la mujer policial. Gracias. Gracias, coronel. Mire usted. Feliz día de la mujer, le decía don Enrique. No, pues el coronel se refiere a las mujeres y también, ¿sabes?